Beretervide entiende además a la arquitectura, no solo de la parte de la vivienda, sino en general, como inescindible de la ciudad. Entendió la colectivización de la vivienda. Fermín Beretervide deja las 15 urbanizaciones para pensar y que tienen vida, que se pueden recuperar y volver a hacer. El barrio Los Andes, el barrio Gavilán, y el Hogar Obrero es una cosa hecha en función de que exista un cooperativismo que no existe. Entonces no tiene vuelta. En estos momentos estamos en lo que es uno de los pasillos de circulación de la 8ª casa colectiva que la cooperativa del Hogar Obrero encomendó, digamos, después de un concurso de anteproyectos a los arquitectos Fermín Beretervide y Vladimiro Acosta. El Hogar Obrero tiene una larga tradición actualmente, y bueno, la tenía en esos instantes, de producir vivienda para sectores medios y sectores trabajadores. En este edificio, de alguna manera, trató de condensar lo que era toda la ideología que trasuntaba o quería trasuntar el accionar de la cooperativa. O sea, todos los conceptos de higienismo, todos los conceptos de ventilación, de asoleamiento, de vivienda digna para, en realidad, no solo para sus asociados, sino para todo el pueblo. Eso lo trató de condensar y así lo trató de interpretar Beretervide en este proyecto. El edificio Nicolás Repetto, bueno, obviamente lleva el nombre por su participación en la historia de la cooperativa. Fue uno de los fundadores, y no solo del Hogar Obrero, sino fue uno de los líderes de todo lo que fue la corriente socialista que arrancó a principios de siglo en la Argentina. De alguna manera el edificio pasó a ser un hito importante en toda esta zona porque referenciaba, por un lado, una construcción poco común en esa época, una construcción con elementos prefabricados, con una silueta que se destacaba en todo el contorno, el famoso elefante blanco que lo llamaba. Entonces, se lo significaba por eso, y aparte porque pasó a ser un símbolo de una idea y de una forma de actuación social que tenía el Hogar Obrero en esos momentos, que siguió adelante y que, bueno, actualmente, después de una crisis muy importante, está intentando recuperar y remontar a través de nuevos proyectos. Yo soy Diana, soy arquitecta. Vivo en este edificio desde el año 2005 como inquilina. Alquilaba un departamento al Hogar Obrero. Este es un departamento típico de 3 ambientes. Esta es la cocina. La cocina tiene
La distribución casi original, en función de que la cocina sigue estando en el mismo lugar, los revestimientos fueron cambiados y esto es algo bueno que corresponde a la nueva generación. Cuando fue proyectado el edificio, acá había una mesada baja y hacia el otro lado también otra mesada baja. De aquel lado, donde está ahora el lavarropas, estaba una heladera baja, porque el edificio tenía un sistema de refrigeración central para la heladera. Y bueno, obviamente que en algún momento dejó de estar en uso y los espacios fueron aprovechados de acuerdo a las necesidades actuales de la vida urbana. Plantea una nueva manera de trabajar en la cuadrícula urbana, porque es un edificio cruzado, alto, con muchos servicios que hoy llamarían amenities, pero realmente dedicados a la gente, a los que vivían ahí, ¿no es cierto? Muchas cosas centrales, ¿no es cierto? Hecho por la cooperativa en ese momento. Todo este problema de la vivienda, que es un problema actual, si bien es histórico, pero sigue siendo un problema actual, estalla en un momento con lo que se llamó la huelga de los conventillos. Esa huelga es de 1907, ocurre en un conventillo llamado Los Cuatro Diques, estaba en la calle de Ituzaingó al 200, y fue muy interesante porque fue por primera vez una de las primeras manifestaciones, digamos, de los sectores populares argentinos, porteños en este caso, obviamente descendientes de inmigrantes directos o ellos mismos inmigrantes, planteando una reivindicación del tipo social, política, a la oligarquía, digamos, ¿no? Hubo un muerto en esa huelga, lo cual generó un hecho político más grande todavía y social más grande porque al mismo velatorio fueron muchas más personas que las que estaban haciendo la huelga en sí. A partir de esa huelga y a partir de una lucha popular, una lucha social, se instala por primera vez en la historia de Buenos Aires y en la historia de Argentina el problema de la vivienda social como un problema. Beret Ervide fue un personaje realmente importante, que siempre trabajó en Argentina, que tuvo alguna implicancia política, de hecho estuvo en la cárcel, ¿no es cierto? Fue detenido. Beret Ervide dirigía la obra del Hogar Obrero de José María Rivadavia. Los miércoles llegaban todos los contratistas, la dirigía desde el 5º piso de Devoto. ¿Sabes por qué estuvo preso? Porque fue a un congreso por la paz en Varsovia. Era un idiota útil o qué sé yo, un tipo que no era comunista pero que iba al Congreso de la Paz. Que las torturas a los presos políticos y a sus abogados se aplican como sistema. Que las universidades han perdido su autonomía. El abogado que lo defendió a Beret Ervide fue Frondizi. Después Frondizi fue presidente con el voto peronista. Fermín Beret Ervide, fíjate vos, tenía un amigo que se llamaba Mucio y cuando hubo el terremoto de San Juan, Perón lo nombró a Beret Ervide y a Mucio para hacer un plan para San Juan. Esa fue una cosa que duró varios años, se pelearon y finalmente el plan de... Estaba Botier también. El plan de reforma y modernización de San Juan implicaba, según ellos, no construirla sobre las ruinas, sino como una ciudad satélite al costado de San Juan. Que se encontró con Cantoni, que era el político fuerte en ese lugar, que se espantó porque la propiedad del suelo no quería que se la cambiaran, quería que quedara todo como estaba. Quería conservar la propiedad del suelo, básicamente. Y no confiaba en que en ese cambio le iban a respetar las cosas. Los conservadores lo echaron, a los modernos los echaron de San Juan y la ciudad se hizo por concurso y
trabajó Ramos Correa, que era un arquitecto católico, muy católico, buenísimo, un gran arquitecto, compañero de Beretervide de graduación. Beretervide trabajó para el Estado y pudo realmente instrumentar una serie de políticas distintas o experiencias distintas que quedaron como sellos en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Hola, adelante. Este es un departamento del barrio Los Andes. Sí, bueno, obviamente el barrio Los Andes, ¿no es cierto? Ahí en Chacarita, frente a la Plaza Los Andes, que es digamos, el más importante de los que construyó Beretervide, se hizo a mediados de la década del 20. En la ciudad de Buenos Aires hubo una política gobernada por los conservadores, hubo sin embargo mucho vecinalismo, ¿no? Es decir, los socialistas, los anarquistas, trabajaban muchísimo en los barrios, el fomentismo, eran barrios que recién empezaban a hacerse. Un grupo de arquitectos en el año 80 nos juntamos, estábamos espantados por las persecuciones que había, no leíamos nada, estábamos escondidos y resolvimos de todos modos empezar a pensar un poco la arquitectura en el 80. Y a uno de los del grupo se le ocurrió que teníamos que ir a ver un barrio, que había una amiga que le dijo que es bárbaro, que cómo los arquitectos no lo conocen y qué sé yo. Y a mí otra amiga me había dicho lo mismo. Y el barrio era ese, Los Andes. Entonces fuimos. Lo empezamos a estudiar en 1980. Balcón, mucho aire y luz. Por la tarde entra luz por aquí. Y también este cuarto lo han mantenido como era originalmente. Cuando me invitaron a uno de los departamentos y vi que se trataba de un lugar realmente habitable, a diferencia de muchísimos departamentos que hay en Capital Federal, en Buenos Aires, me llamó mucho la atención. Y a partir de ese momento empecé a enterarme un poco más de la obra, luego con el libro que recopila la obra de Beretervide, empecé a ver la idea que tenía el arquitecto y lo que puedo decir es que es real que un lugar bien pensado y interesantemente pensado es mucho más habitable que muchísimos lugares que hay. He pasado por muchos en la capital, muchos barrios y ninguno se compara a este lugar. El lugar es particular por la luz, por el aire que tiene, por las plantas, por la concepción del espacio como lugar común. Los lugares como de sociabilidad son importantísimos en este barrio. Es fantástico poder estar dentro de la casa sin tener que estar encendiendo luces la mayor parte del tiempo. Eso es una característica, eso yo no lo he visto en otros lugares que he vivido en Capital. Se hizo a mediados de la década del 20, a partir de un concurso que hizo el gobierno durante la época de Irigoyen, era para vivienda social, ¿no? Se hicieron varios concursos. Después está el de la calle Yerbal, que es como medio Los Andes, ¿no es cierto?, que fue impulsado por la iglesia. Esto es Flores. Los puntos más conocidos, o para que nos ubiquemos, es lo que se conoce como Plaza Flores, que es Plaza Pueyrredón. Acá tenemos la Basílica, Banco Nación, acá está la Estación de Flores,
Y si usted vuelve caminando por Yerbal, que es esta, paralela a la vía del ferrocarril Sarmiento, que es esta, acá usted se ubica en la mansión. Esta es la mansión de Flores. Bueno, este es el plano de la casa, de la mansión. Como les dije anteriormente, la casa tiene 5 cuerpos, como pueden ver. Los de la calle Caracas y los de la calle Gavilán son los más largos, que llegan hasta el fondo. Esta es la calle Yerbal. Acá se ven los patios entre los cuerpos y la línea de pérgolas traseras que va uniendo a los patios. Estos patios entre los cuerpos es lo que permite el aire y la luz en los departamentos. Estas son las entradas de cada uno de los departamentos que van a los patios, digamos. Y este es el cuerpo principal y esta es la entrada del cuerpo principal. En total la casa tiene 86 unidades de habitación, o sea, de viviendas. Y suman 92 con los locales comerciales que se encuentran al frente de la casa sobre la calle Yerbal. La casa cuenta con 5 entradas. 4 entran directamente a los patios y el cuerpo principal tiene una entrada directa desde la calle. Por esa entrada se sube a los pisos superiores y ese cuerpo en cada palier tiene 3 departamentos. Los que se ingresan a los patios, tienen una escalera con una puerta de reja. Esto no es original. Originalmente la casa no contaba con estas puertas, se agregaron hará 20 años. Y tiene una escalera por la cual se asciende a los pisos superiores, también como en aquel, pero va variando la escalera. Esta en particular tiene un departamento por piso. Lo normal es que tengan 2 departamentos por piso, por escalera. Un poco para entender la obra de Beretervide habría que tratar de analizar primero en qué contexto se desarrolla, digamos, ¿no? Y para eso hay que entender lo que estaba pasando en Argentina y en Buenos Aires a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Argentina era un país básicamente despoblado, digamos, ¿no? El primer censo en 1869 da una población de menos de 2 millones de habitantes. El segundo, ya producto un poco más de las políticas de la generación del 80, da un resultado de 4 millones de habitantes, es en 1895. Y el tercero, que es el de 1914, que es donde se entiende un poco más la obra de Beretervide, da casi 8 millones de habitantes. Es decir, que Argentina sufrió una inmigración muy fuerte, de un crecimiento poblacional de millones de habitantes, más de 3 millones de habitantes en pocas décadas, digamos, ¿no? Si vemos la ciudad de Buenos Aires hoy y las políticas urbanas hoy, evidentemente la figura de Beretervide emerge como una imagen, algo que uno tendría que tener siempre adelante, ¿cierto? Para entender a una ciudad como Buenos Aires, ¿cierto? Junto con Vladimiro Acosta, ¿viste? Con una gente que pudo aportar a entender que en las ciudades se vive y no solo se hacen negocios inmobiliarios, ¿no es cierto? Es una discusión absolutamente contemporánea, ¿no? Las diferencias que hay entre otra obra de Beretervide, que es el complejo Los Andes, son particularmente las entradas de la casa, no son la misma. Estas entradas son, los porches de esas entradas son más grandes, las puertas son más altas, los portones son más altos. Además, obviamente, Los Andes es el doble de la casa esta, o sea, Los Andes ocupa prácticamente una manzana y esta es una media manzana. Hay detalles en la forma de la cinguería, que también hay una diferencia, y tienen otros servicios comunes, como por ejemplo ellos tienen cancha de básquet, o se permite el ingreso de vehículos y hay estacionamiento. Eso se lo da el tamaño que tiene.
Acá hay mucho más diagramado los jardines, denotan más los jardines que allá. Y esta casa es la primera que construye Beterbide. Con posterioridad construye los Andes. Beterbide trabajó junto con Vladimiro Acosta mucho en pensar la ciudad de Buenos Aires desde otro punto de vista. Entonces no solo hizo vivienda, sino que hay ejemplos paradigmáticos de utilización de la manzana de Buenos Aires de una manera distinta a la como se venía usando, sino que también hizo trabajo de subdivisión de tierra. Entonces tenés 100 hectáreas de la ciudad de Buenos Aires, 19 proyectos, ¿no?, que hizo Beterbide, donde él se limitó a armar una nueva manera de pensar la cuadrícula urbana. Y una obra muy importante de Beterbide son 15 urbanizaciones, quiero decir 15 trazados de manzanas, parques y loteos que hizo en diversos lugares de Buenos Aires. Hay una calle Martín Pescador en Villa del Parque, que es un diseño de él, un invento que es la cortada que no es cortada, que es una calle que llega, se corta pero no se corta, da una vuelta y después sigue. Y se generan ahí unas relaciones vecinales muy particulares, típicas de las cortadas, vos las conocés. El ambiente vecinal de la cortada, pero sin que sea una cortada. Son una comprensión de que el urbanista puede dejar el trabajo para que el arquitecto lo haga después. Ahí quedaban lotes de 9 por 20, donde los maestros mayores y los demás construyeron los barrios que construyeron. Esa idea era que los centros de manzana de Buenos Aires no estuvieran en los centros, sino sacarlos afuera, para lo cual los lotes, en lugar de tener 50 metros de fondo, tenían 20. 9 por 20 contra otro de 9 por 20. En 80 metros estaban los dos. El centro de manzana pasaba a transformarse en una plaza pública. Bueno, es una idea muy interesante. Fermín Beterbide es un arquitecto que trabaja prácticamente durante todo el siglo XX en Argentina, ¿no es cierto?, con formación en la Universidad de Buenos Aires en la década del 20, ¿no es cierto?, donde recibe lo que era la arquitectura de esa época, la formación arquitectónica de esa época, una formación clásica, rígida, ¿no es cierto?, junto con otros arquitectos que después también trabajan mucho durante la primera parte, básicamente, del siglo XX, ¿no? Y Beterbide entiende además a la arquitectura, no solo de la parte de la vivienda, sino en general, como inescindible de la ciudad. Es decir, arquitectura y ciudad son una misma cosa. Es decir, uno no puede pensar arquitectura solamente como un objeto, sino que lo tiene que pensar en el medio en el cual está inserto.